Marmato es más que oro, lecturas de la minería desde la psicología social y ambiental, un libro de reciente publicación del Fondo Editorial FCSH de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, en su colección Investigación y en su catálogo en acceso abierto. La autoría es de la profesora Nidia Elena Ortiz, quien es psicóloga, socióloga y magíster en psicología de la Universidad de Antioquia, candidata a doctora en Ciencias Sociales de la misma institución, estudiante de la especialización Memorias Colectivas, Derechos Humanos y Resistencias de Claxo y Flaxo. Nidia, bienvenida. Muy buenos días, Diana. Muchísimas gracias por este espacio y por todo su acompañamiento en este proceso de realización de este libro. Nidia, este texto es el resultado de tu maestría en psicología aquí en la Universidad de Antioquia y estuvo inscrito pues el ejercicio de investigación en la línea de psicología social y ambiental del grupo de investigación en psicología, sociedad y subjetividades de la misma institución. Cuéntanos para empezar cuál fue la motivación personal y académica para realizar este estudio. Bueno, la motivación personal obedece justamente a que yo soy de Marmato Caldas, nací allí. Desde un principio estuve completamente inmersa en todas las dinámicas de la minería. Mi familia es minera, entonces desde pequeña he estado pues como conociendo todo el proceso de la minería, pero también reconociendo y siendo partícipe de todas las prácticas socioculturales que se configuran alrededor de la minería. Son muchos los recursos simbólicos, son muchas, digamos, como la dimensión simbólica amplia que permite la minería, pero particularmente la minería tradicional. Siempre me cuestioné mucho, siempre me preguntaba mucho por la incursión de empresas multinacionales en el territorio con unas dinámicas y con unos intereses y motivaciones distintos a los de nosotros como habitantes nativos de este pueblo, y en ese sentido, cuando ingreso a la universidad, y aquí ya conecto con la motivación académica, cuando ingreso a la universidad me empiezo justamente a cuestionar cómo empezar, cómo contribuir a las problemáticas y a los fenómenos que ocurren en mi pueblo desde una mirada académica, desde una mirada científica, y es allí donde en el marco de la maestría me encuentro particularmente con la psicología social ambiental y la posibilidad de empezar a comprender desde ella las problemáticas y las dinámicas que se empiezan a presentar en mi pueblo. Entonces esa es, digamos, como la motivación personal y también académica que motiva justamente como esta inquietud. Nidia, este libro parte de una premisa, y lo decías ahora hace un momento, y es el crecimiento de la actividad minera industrial, tanto en el mundo como en el ámbito nacional, que genera fuertes conflictos de orden socioambiental y también sociopolítico respecto de las comunidades en las que estos procesos se desarrollan. Colombia no es la excepción, y justamente Marmato es uno de los municipios en Colombia con una mayor actividad extractivista desde hace muchísimos años, ¿cierto? Eh, Sin embargo, también como decías, esa actividad extractivista había estado como muy alrededor de lo que era la minería tradicional, y luego con la entrada de estas empresas y de estas multinacionales, digamos que eso genera otra serie de dinámicas, ¿sí? Entonces hay una pregunta en el libro que creo pues que es como el enfoque también fundamental, y es en relación con los vínculos simbólicos con el territorio, ¿cierto? Y el proceso de construcción de identidad del lugar de los habitantes de Marmato. ¿Cómo y de qué manera el estudio identifica estos asuntos en el libro? Claro. Marmato desde antaño es considerado como pesebre de oro de Colombia, justamente por su gran riqueza aurífera. Mientras que los habitantes del pueblo vemos otro tipo de riqueza más simbólica. Las empresas multinacionales observan una riqueza netamente material, y esto ha generado, digamos, unas grandes problemáticas y unos importantes conflictos socioambientales y sociopolíticos en el territorio. Principalmente la minería artesanal ha permitido y ha propiciado que las personas se apeguen a su territorio, generen todo un sentido de pertenencia, un sentido de comunidad alrededor de las dinámicas vecinales, de los vínculos significativos que se establecen con el otro, de las interacciones y también de lo que se generan en los espacios como tal. Particularmente podríamos estar hablando en Marmato de una red de lugares, de la mina, el molino, la quebrada, pero no solamente de un lugar, digamos, localizable físico, sino también la posibilidad de estar en constante interacción con unos otros que son significativos, y particularmente con la incursión de la minería industrial
con miras a gran escala, lo que se generan son una serie de problemáticas muy agudas en el territorio, tales como, digamos, la disrupción y el resquebrajamiento de esas prácticas ancestrales que se han conservado desde antaño para generar el oficio minero, para propiciar todos estos vínculos significativos. Y también yo diría que una problemática importante que se ha generado allí es la forma de transmisión del oficio minero. Anteriormente el oficio minero se transmitía, digamos, de los abuelos a los padres, de los padres a los niños, y en estos momentos con la incursión de la minería a gran escala, digamos que se pone como en interrogante esas formas de transmisión, porque claro, la minería a gran escala lo que trae es unas formas mecánicas, una tecnología de punta para poder explorar el territorio, no solo explorar, sino también explotar el territorio, y esto pone entonces, digamos, como en entredicho y genera unas afectaciones y unas transformaciones en las formas como tradicionalmente se ha generado y se ha trabajado el oficio minero tradicional. Por otro lado, hay, digamos, como unas valoraciones por parte de los participantes en términos de unos impactos muy importantes que se han generado a costumbres, creencias, tradiciones, mitos, leyendas que se han configurado alrededor de la minería tradicional. Entonces es muy usual, por ejemplo, escuchar en los participantes que muchos de ellos expresen su inconformidad con respecto a la incursión de una minería que es absolutamente agresiva con unas formas tradicionales, como siempre se ha trabajado la minería allí. Entonces, son múltiples, diría yo, las problemáticas que se generan con la incursión de esta minería con miras a gran escala, y que, si bien este fue un estudio que yo realicé en el 2014, entre el 2014 y 2016, en estos momentos incluso estas problemáticas están todavía mucho más agudas. Justo hace poco se están presentando en Marmato unas situaciones muy fuertes de unos profundos impactos sociopolíticos y socioambientales, donde finalmente lo que se pone allí es justamente los intereses de las comunidades, que es conservar su terruño, conservar toda esa dimensión simbólica importante, y por otro lado unos intereses de explotación y de exploración completamente diría yo incluso indignantes, pisoteando incluso los intereses y las tradiciones de un pueblo que desde antaño se ha consolidado alrededor del oficio minero tradicional. ¿Cómo, frente a estas problemáticas que nos estás describiendo, la disciplina psicológica y particularmente la psicología social y ambiental aporta, digamos, a la comprensión o incluso a la resolución de estas dificultades? Claro, la psicología social ambiental, desde su conceptualización con la identidad del lugar, tiene un vínculo muy importante con ese concepto de desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable, y pues justamente este fue uno de los resultados de mi estudio, es que se hace, digamos, como un llamado a que el desarrollo sustentable no solo se enfoque, digamos, como a aquellos recursos materiales, bióticos del territorio, sino también a la consideración de aquella dimensión simbólica que es justamente la que se entreteje y se constituye alrededor de costumbres, formas y modos de vida, la consideración de Marmato como un buen lugar para vivir. En ese sentido, entonces, el amarre, digamos, como entre la psicología social ambiental y su conceptualización de la identidad del lugar, lo que nos permite es darle un privilegio y empezar a comprender esos vínculos significativos que las personas establecen con sus lugares de vida. Y no solamente el lugar como una entidad física localizable, fija, inamovible, no, el lugar como una red de lugares, porque lo que justamente yo pude comprender en el estudio es que Marmato, si bien la pregunta inicial iba, digamos, como por un espacio que es Marmato, finalmente la comprensión del estudio me permitió entender que Marmato es, digamos, como la articulación de varios lugares en el pueblo como tal, en el casco urbano, todo lo que es la mina, el molino, el muro, el Cerro de Oro, diferentes lugares que son representativos para los habitantes, y en el llano el hospital, el colegio, la Casa de la Cultura, el nuevo barrio que alberga a las personas que se tuvieron que trasladar justamente también por una de las tantas afectaciones de la minería. Entonces, esa consideración de Marmato como una red de lugares me permite comprender no solo ese concepto de identidad del lugar como un lugar físico específico, sino como una red de lugares que permite justamente pensar y reflexionar alrededor del desarrollo sustentable, y que esa es, digamos, como una de los señalamientos que se derivan de mi trabajo, y es no solamente pensar en los recursos materiales, sino pensar también en toda
ese montón, digamos, como de tradiciones y de costumbres que se entretejen y que constituyen la dimensión simbólica del pueblo, porque algo que me parece muy bello de mi trabajo es que justamente lo que sustenta la vida es aquello que la soporta simbólicamente, es decir, esos modos de vida, esas formas de interacción de las personas consigo mismos en los lugares, pero al mismo tiempo la posibilidad de interactuar con unos otros representativos. Bueno, y metodológicamente, ¿cómo desarrollaste este estudio? Bueno, metodológicamente este fue un estudio cualitativo. Principalmente lo que busqué fue privilegiar la subjetividad de los participantes. Me apoyé en el interaccionismo simbólico desde Herbert Blumer en sus 3 premisas que son propiamente completamente interactivas y comunicacionales. Me apoyé también en 3 técnicas de investigación. La primera fue la entrevista semiestructurada, la segunda los grupos de discusión y la tercera los mapas ambientales. Los mapas ambientales siento que fue una técnica muy interesante porque lo que me permitió fue justamente que los participantes pudieran dibujar su territorio, señalando en ese territorio aquellos lugares que les gustan, aquellos lugares que no les gustan, y fue muy interesante porque en el libro se puede observar la identificación de lugares específicos donde los participantes, digamos como que dibujan los lugares como por ejemplo la mina, el molino, el lugar donde es posible interactuar con el otro. La interacción particularmente de esas 3 técnicas fue lo que me permitió, digamos, como adquirir o llegar a unos buenos hallazgos y a una comprensión principalmente de mi objeto de estudio. 6 capítulos conforman este libro. ¿Qué pueden encontrar nuestros lectores en él? Bueno, en el primer capítulo los lectores pueden encontrar un contexto de la minería y el vínculo con el lugar. En el segundo capítulo se puede encontrar una conceptualización sobre la psicología social ambiental y la identidad del lugar. En el tercer capítulo hay un desarrollo sobre la minería y el desarrollo sustentable. Esos 3 primeros capítulos son 3 primeros capítulos como muy teóricos que buscan, digamos, como generar un contexto conceptual, teórico, y el cuarto capítulo alude a la identidad del lugar, los vínculos significativos que los participantes establecen con una red de lugares, y el cuarto alude a Marmato es más que oro. Este cuarto y este quinto capítulo están, o digamos, es como el lugar donde yo le brindo el privilegio a los relatos de los participantes. Entonces, me parece que son capítulos muy bellos porque justamente allí se está dando cuenta de por qué Marmato es más que oro. De hecho, el título principal del libro, Marmato es más que oro, es una expresión de uno de los participantes del estudio. Y en el sexto capítulo lo he titulado como la configuración de una identidad de lugares alrededor del oficio minero, y allí lo que hago es tratar como de amarrar y de articular eso que empecé trabajando, digamos, teóricamente en los 2 primeros capítulos con las reflexiones que se generan a partir de los hallazgos. Entonces lo que hago es como generar una conceptualización y como un diálogo entre la teoría y los hallazgos de mi estudio. Bueno, yo creo que los lectores pueden encontrar la posibilidad en este libro de hacer una lectura de una problemática muy aguda y muy acuciante que no solamente se vive en este momento en Marmato, sino también en muchos otros lugares de Colombia y del mundo, a partir de grandes proyectos, de megaproyectos que generan unos impactos y unas disrupciones muy fuertes en los territorios. Justamente entonces, ¿a quién se dirige el libro? ¿Cuál es el público de interés? Este público, yo diría que en primer lugar es la comunidad marmateña, el pueblo marmateño y aquellas comunidades que están también cuestionándose ni están generando, digamos, como incidencia política y militancia política frente a estos proyectos de incursión minera. Por otro lado, creo que este libro también está enfocado al ámbito académico en general, en aquellos investigadores que se están cuestionando por estos fenómenos disruptivos que llegan a las comunidades y tienen una incidencia en los diferentes modos y estilos de vida. Creo que este libro también está enfocado y brinda, digamos, como la posibilidad a la entidad gubernamental, particularmente en la construcción de políticas públicas. Es un libro que podrá ser considerado en la toma de decisiones, en la generación de proyectos de intervención psicosocial que se tengan en cuenta, por ejemplo, cuando se van a generar licenciamientos de políticas y qué sé yo, licenciamientos también como para la incursión de
grandes empresas multinacionales en los diferentes territorios. Creo que también es importante señalar que este libro no solamente, si bien se realiza en un contexto minero, creo que este libro no solamente se queda en un contexto minero, comprendiendo ciertas dinámicas y ciertas lógicas que se generan y ciertos impactos que se generan con la incursión de proyectos, megaproyectos, sino que yo creo que también este libro trasciende el contexto minero y nos permite pensar otros contextos donde también se generen, digamos, como esos procesos de disrupción y conflictos socioambientales, como por ejemplo desplazamientos forzados a causa del conflicto armado, por ejemplo desplazamientos y afectaciones por centrales hidroeléctricas que se construyen en diferentes lugares, qué sé yo, cataclismos, tsunamis, en fin, no solamente como quedarnos pensando este libro en un contexto minero, sino que también tengamos la oportunidad de ampliarlo, digamos, como a otras formas disruptivas del territorio y los vínculos con las personas. Nidia, muchas gracias por hablarnos de tu libro. Bueno, Diana, muchas gracias por invitarme a este espacio. Nidia Elena Ortiz, autora del libro Marmato es más que oro, lecturas de la minería desde la psicología social ambiental, publicado por el Fondo Editorial FCSH de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, disponible en su colección en acceso abierto. Nuestros lectores pueden descargarlo desde el repositorio institucional de la Universidad de Antioquia y desde el repositorio de Claxo. Invitamos a nuestros lectores a que conozcan otras novedades del Fondo Editorial FCSH.